La hora de los 20 en Caracol Radio. Santanderiana, líder estudiantil, economista, Jennifer Pedraza se ha consolidado como una de las voces jóvenes más visibles de la política colombiana y sobre todo lo ha hecho en el Congreso de la República y a través del partido Dignidad. Y ha luchado por eso, por la dignidad. Ha logrado poner en la agenda la educación pública, ha logrado denunciar, tener la valentía de hacer una denuncia fundamental, que fue la del cartel de los diplomas en Colombia, para no validar la trampa como forma de llegar al poder. Esta mujer ha señalado las irregularidades del título falso, por ejemplo, de Juliana Guerrero. Pero yo quiero ir al principio. ¿Cómo logra Jennifer Pedraza darse a conocer y lograr esos 22.000 votos que logró para llegar al Congreso en su momento? Hola Diana, muchas gracias por este reconocimiento. Es un honor muy grande para mí estar aquí con ustedes. Bueno, ¿cómo logro esa votación y cómo decidir lanzarme al Congreso? Para serte honesta, yo era como la mayoría de los colombianos que estaba muy desilusionada de la política. Ni siquiera quería votar, o sea, a mí me repartían un volante y yo lo arrugaba y lo botaba a la basura. Y sin embargo, había muchas causas que me movían el corazón. Los derechos de las mujeres. Yo soy bumanguesa y me vine a estudiar a Bogotá, dizque a la mejor universidad del país, y se me cae el techo de la Facultad de Derecho encima, entonces uno empieza a decir como... ¿De qué universidad? De la Nacional. De la Nacional, ajá. Exacto. Sí. Vine a estudiar a la Nacional, a la Nacho, pues uno le dice con a la cariño. Nacho, claro. Y pues ahí como que uno se empieza a cuestionar si uno tuvo la posibilidad de estudiar en una universidad pública muy buena, cómo hacer para que esa universidad pueda recibir otras generaciones de primíparos, como uno dice tradicionalmente. Claro. Entonces ahí empiezo a meterme en el movimiento estudiantil y sabes que todas las causas que me movían, si bien odiaba la política, terminaban definiéndose en lo político. El presupuesto de la educación pública, sí, los derechos de las mujeres pasan sí o sí por la política. Entonces ahí empiezo como a, bueno, sí, hay que salir a votar, hay que ver, hay que estar informado, informada. Y al final, después de un proceso de movilizaciones sociales muy grandes y juveniles especialmente, pues me hace la invitación a lanzarme al Congreso y yo dije, no tenemos plata, fue lo primero que pensé. ¿Cómo hago esa campaña? Con mis papás, y bueno, nada, rifas, juegos y espectáculos, y logramos llegar al Congreso. Tú lo dijiste muy bien, 22.000 votos, que pues digamos no es una votación gigante, pero es una votación que yo he intentado honrar mucho desde el Congreso, que cada persona que votó por mí sienta que valió la pena, y rendirles cuentas y poder mirarles a los ojos y decirles, vinimos a hacer esto que prometimos en las elecciones. Ser joven y mujer es una ventaja para llegar a la política. ¿Qué le diría a esas personas que hoy lo están haciendo, o es una barrera, o ser joven y preparada? Porque cuando uno ve los influencers que están entrando, sin desconocer sus posibilidades y las capacidades que estarán por demostrarse, ¿cómo encuentra uno ese equilibrio? Mira, Diana, a mí me parece que el movimiento social es una escuela de formación increíble. O sea, lo que es moderar una asamblea, de verdad puede sonar común, pero moderar una asamblea, construir un acuerdo, consensos, relatorías, entender, por ejemplo, cuáles son las causas del movimiento de las mujeres, del movimiento afro, y yo pienso que esa escuela de formación que yo personalmente tuve el honor de vivir con el movimiento del 2018, el movimiento estudiantil, el movimiento del 2019 y del 2021, fue una escuela de formación política increíble para mí. Y eso se expresa en el Congreso. Sí, tú tienes que ir a hablar con diferentes partidos. Sacar, por ejemplo, la ley que prohibió el matrimonio infantil para mí fue un reto brutal, pues porque hay que ir a hablar con personas con las que tienes diferentes perspectivas del mundo. Eso le iba a preguntar. Si yo le preguntara cuál es el mayor aprendizaje del Congreso, ¿sería ese? Sí, para mí, yo diría que, bueno, te pediría una ñapa para que me dejes claro, decir dos. Uno, el que tiene que ver con construir acuerdos entre personas muy diferentes y muy diversas. Esa ley pasó por unanimidad, la de la prohibición del matrimonio infantil, cuando se había hundido 8 veces. Increíble. En parte, gracias... Uno, ¿por qué puede no estar de acuerdo con eso? O sea, ¿por qué alguien puede votar en contra de eso? Pues las personas que se oponían en el pasado decían que era una perspectiva conservadora, como prohibicionista del amor y de la libertad, y nosotros intentando explicar que realmente el matrimonio infantil es una forma de violar los derechos de la infancia y de la adolescencia. Al final, ¿sabes qué fue súper clave? El hecho de que este Congreso por primera vez tenga un 30% de mujeres. Mujeres de diferentes partidos. Diana, abrieron el micrófono para contar cómo habían casado a sus mamás, a sus abuelas, y el ciclo de violencia en el que eso había terminado, de manera que sus colegas de todo el resto de partidos eran como, no, ya, tocó votar positivo, yo mejor no voy a decir nada. Entonces, eso fue una apuesta muy importante. Y lo segundo, que te voy a ser muy honesta,
mi segundo aprendizaje es que, esto se dice mucho en elecciones, pero de verdad que yo lo viví en carne propia, que de la forma en la que uno llega a estos espacios de participación, eso determina todo. Si tú llegas endeudada con Pepito Pérez Menganito, difícilmente vas a poder alzar la voz. Seguramente van a ser unas curules muy amordazadas. Yo me siento muy feliz de que esta curula haya sido una curula independiente, de haber podido protestar, sacar carteles en la plenaria de la Cámara de Representantes, denunciar lo que sentimos que había que denunciar en ese momento. Y bueno, creo que eso me hace sentir como cómoda de haber estado acá. ¿Su mayor decepción? Mi mayor decepción, bueno, no sé si la mayor, pero sí he estado muy decepcionada con este gobierno y especialmente con la vicepresidenta Francia Márquez. Te soy muy honesta, porque yo tenía una ilusión, mira, no de que este gobierno fuera a cambiar todo en 4 años. Yo pienso que nadie le pedía al presidente Petro que... Sí, pero una oportunidad para la socialdemocracia, Sí. para la izquierda, para determinadas concepciones que necesitábamos en este país que se hicieran realidad. Incluso pienso que el país ya había hecho acuerdos grandes. Es decir, Claro. gracias a los movimientos sociales uno decía, ¿quién está en contra de la educación pública? Nadie, que hay que hacer, fortalezcámoslo. Nadie se va a oponer a eso. Pero aquí se fue reforma a la justicia, reforma pensional, reforma 85, reformas en el Congreso, un ambiente muy tensionante, casi que al final uno sentía que el gobierno esperaba que se le hundieran las reformas con el propósito de decir, ay, vean que no me dejaron gobernar. Y el problema es que en la práctica la vida de la gente en la cotidianidad no ha mejorado. Sí. Además, un montón de escándalos de corrupción que yo pienso que en eso sí había un mandato muy claro, como no queremos que siga pasando lo mismo. Y a propósito de eso, Jennifer, ¿cómo logra usted investigar y encontrar la verdad sobre el título falso de Juliana Guerrero? Nos reemplazó a los periodistas y luego la maraña de títulos falsos en el país. O sea, ¿cómo lo logra? Todavía estamos en esa investigación. Vamos a sacar prontamente otros datos que hemos venido investigando. La verdad fue el mismo movimiento juvenil el que nos alertó sobre esa realidad. O sea, gente con la que yo he marchado, con la que yo he luchado, con la que luchamos ese viceministerio de las juventudes, porque es que eso no fue un regalo del presidente, sino que ese viceministerio había sido una exigencia histórica del movimiento juvenil. Y entonces también empiezan a llamar unos liderazgos muy reconocidos a decirme, Jen, a mí me parece que aquí hay algo raro, ¿por qué no le metes una lupa? Y nosotros de una, y ahí empezamos a jalar la pita y encontramos esa realidad tan triste y tan dolorosa que al final es que el presidente ni siquiera se pronunció públicamente nunca sobre eso. Y el mensaje es que la trampa se premia y eso no lo podemos aceptar. ¿Cómo se imagina el 2026? Usted va a aspirar al Senado, hará campaña. ¿Con qué espera encontrarse? ¿Cuál es como ese imaginario? Yo estoy optimista frente al 2026. La verdad estoy esperanzada. Sé que tenemos un escenario difícil en el que hay 2 candidaturas. Una candidatura que pretende repetir lo que ha hecho este gobierno, que tiene muy poca autocrítica, y otra candidatura que llama directamente a la violencia, a destripar el que piensa diferente. Yo no, mejor dicho, voy a dejar todo el sudor de mi frente para que podamos poner una candidatura alternativa en la segunda vuelta. Y además de eso, para que podamos tener un Congreso mucho más honesto, mucho más transparente. Pienso que eso sí es una lección de estos 4 años. A veces el Congreso puede terminar siendo más importante que la presidencia. Así que yo espero que la gente vote de manera activa, a conciencia en estas elecciones al Congreso. Espero encontrarme... Más bien, espero, o sé que me va a encontrar una decepción importante, pero yo espero poder ofrecerle a esas personas una esperanza y una expectativa de que sí lo podamos hacer mucho mejor de lo que hemos vivido hasta ahora. Yo voy a hacer todo lo posible para eso, con toda la creatividad de mi equipo, porque también te quiero decir eso, Diana, mi trabajo no ha sido mi trabajo individual. Yo tengo un equipo de personas que trabajan conmigo, todos jóvenes, es un equipo paritario, además compuesto por muchas personas que tienen causas sociales de vida. Sí, esto no es solamente, o sea, es que cuando investigamos lo de Juliana no era como, ay, tengo que trabajar hasta las 8, no, es que para nosotros es una convicción que esta es nuestra generación, la más formada, la más preparada, con más títulos de posgrado y al tiempo la más desempleada, la más informalizada, la que ha tenido que irse del país. Entonces eso es algo que nos mueve a nosotros honestamente. Entonces este es un trabajo colectivo y eso es lo que yo quiero proponerle a la gente ahora. Y es chévere porque nos han buscado gente de diferentes regiones, por eso es que inscribimos una candidatura al Senado y como que es nuestra aspiración para tener una representación nacional e impulsar liderazgos regionales, que también es como lo que vinimos a hacer. Yo no quiero quedarme 20 años en el Congreso, yo quiero apoyar y ayudar también a otros liderazgos, abrir ese camino para otra gente. Pues ella es Jennifer Pedraza, uno de nuestros 20 personajes. Gracias.
La hora de los 20 en Caracol Radio.